Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, primeramente quiero dar una acción de gracias al Señor, porque nos echamos de ver su mano, primeramente en su iglesia, en su cuidado, en su sustento, en su presencia continua. Y al ver hoy que los tiene en este lugar, pues para nosotros, los que amamos a Dios, es un privilegio. Y ver cómo nos ha llevado de un lugar a otro conforme al propósito de su voluntad y cómo en cada uno de ellos se ha venido cumpliendo, es un privilegio. O sea, especial lo que Dios está haciendo a su iglesia es un gran privilegio. Y el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza es Él. Es difícil que todo el mundo conozca los contextos, cómo se dan las cosas, pero quisiera decirles que la mano de Dios es evidente en todo lo que está pasando en esta iglesia. Así que ante todo damos gracias a Él, porque este es un lugar, yo decía algo, sobre todo más digno para Él, más digno para su Espíritu de Dios en medio de nosotros, obrando y morando. Así que gocémonos en Él e iniciamos nuestro estudio de la confesión de fe. Vamos a hacerlo orando al Señor, poniéndolo todo en sus manos. Padre, en representación de tu iglesia, Señor, queremos darte las gracias por tu fidelidad. Queremos darte las gracias, Señor, por traernos hasta este lugar. Queremos darte las gracias, Señor, por tu provisión, siempre justa en todo momento, Señor, para continuar la extensión de tu reino. Queremos darte gracias también, Señor, por cada uno de los que forman parte de esta iglesia local que tú has fundado, Señor, a costo, a gran costo, que es la sangre del Cordero, Señor. A costo de tu Hijo Jesucristo, Señor, derramando su sangre por pecadores miserables como nosotros, Señor. Quiero darte gracias también, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que providencialmente tuvieron la oportunidad, tuvieron el privilegio, Señor, de participar en este cambio de una u otra manera, Señor. Padre, qué glorioso es ver un cuerpo funcionando, Señor. Qué glorioso es ver, Señor, que todos podemos pelear como un solo hombre, Señor, como lo que tú has hecho, una iglesia, Señor. Gracias por ello, Señor. Y Padre, pues queremos honrarte por medio de tu palabra, Señor. Es la única forma, Señor, que nos lleva a tener todavía más gratitud, habiendo entendido, Señor, lo que has venido haciendo en medio de nosotros. Oh Padre, primeramente, habiendo hecho ese llamado a cada una de nuestras vidas, ese llamado eficaz, regenerando nuestros corazones, Señor, quitando ese corazón de piedra, poniéndolo de carne, Señor, dándonos la fe necesaria para ser justificados solamente en Cristo, Señor. Y Padre, es esto de lo que hoy vamos a hablar, Señor, y es de lo que hoy queremos exaltar tu nombre, esa justificación que ha sido lograda en Cristo, Señor, para lo cual pedimos que tu gracia sobreabunde, Señor, que sea algo más solamente que hablar de algo de teología, algo de enseñanza teológica, oh Señor, algo mucho más, Señor, algo experiencial en nuestros propios corazones, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros ojos para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, listo. Continuamos en el capítulo de nuestra Confesión de Fe, 1689. Y la semana pasada comenzamos a ver la doctrina de la justificación. Esta doctrina responde a la pregunta: ¿cómo puede un hombre pecador ser justo ante los ojos de Dios? ¿Cómo puede un pecador ser justo ante el tribunal de Cristo? Si hemos pecado contra un Dios santo y que su palabra dice que no tomará por inocente al que es culpable, ¿cómo entonces podemos ser librados de la culpa que tenemos delante de Él? La única respuesta se encuentra en Dios. Él nos justifica gratuitamente y sin merecerlo. Vamos a dar un breve repaso del párrafo anterior, del párrafo 1, para que lo tengamos presente y sigamos entendiendo la secuencia y la unidad que existen en nuestra confesión. Dijimos en el párrafo 1 que lo podemos dividir en tres secciones que están claramente definidas por tres contrastes. O también podríamos decir tres afirmaciones y tres negaciones. En primer lugar, nos dice qué es y qué no es la justificación. Y habíamos comentado con respecto a esta la postura errónea de la Iglesia Católica Romana, que enseña que la justificación se infunde en el hombre depravado, en el hombre pecador, justicia y rectitud. Dios renueva al hombre, lo hace moralmente bueno, y es entonces que es declarado justo. Según ellos, Dios primero transforma y hace al pecador internamente justo, y entonces puede declararlo justo. Pero vimos en Romanos 4, versículos 5 y 6, que dice que Dios no justifica al impío, es decir, declarar como justo a aquellos que internamente no son ni buenos, ni mucho menos son perfectos. Y también dice ese pasaje que Dios atribuye justicia sin obras, porque Él no toma en cuenta nuestras buenas obras que pueda realizar el hombre para que pueda ser declarado justo. Así que en la justificación, Dios no hace justo al pecador, sino Dios, lo veíamos, lo reiterábamos, Dios declara justo al pecador, tal y como lo hacían los jueces al declarar a una persona después de analizar su caso, ya sea inocente o culpable. Y decíamos, no como un médico que lleva a cabo una cirugía para quitar un riñón que esté malo y sustituirlo por uno bueno. Vimos también que la justificación incluye dos aspectos que son importantes. Por un lado, el perdón de nuestros pecados, que es algo glorioso en sí mismo. El Señor quita toda nuestra culpa, borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, pero no nos deja así, sino que nos cubre y nos viste con la perfecta justicia del Señor Jesucristo. Así que no solamente nos consideran como inocentes, como quienes nunca han hecho ningún mal, sino que nos considera como personas que han vivido en perfecta rectitud. En segundo lugar, vimos cuál es la base de la justificación y cuál no es la base de la justificación. Dios nos considera como personas que han vivido en total justicia y rectitud, pero no por algo que hay en nosotros, no porque nosotros le echemos ganas o nos estemos esforzando de una y de otra manera por tratar de agradar a Dios. No, solo y únicamente es por Cristo. Cristo es la base de nuestra justificación, porque la justicia de Cristo, que ganó al vivir en este mundo como nuestro mediador, es perfecta. Según el libro de Filipenses, su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz.
Y en tercer lugar, vimos cuál es el método por el cual el Señor nos justifica. Y este método es la imputación. ¿Por qué es importante la imputación? Porque si nos ponemos a pensar en que Dios justifica al impío, es decir, que justifica a aquel que en su interior y en sus actos no es justo, alguien en un momento dado podría preguntarse, al justificar al impío, ¿no acaso Dios estaría mintiendo, siendo injusto y cometiendo una abominación, tal como Él la describe en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, el cual dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Así que por medio de la imputación, en su infinita sabiduría y misericordia, resuelve este problema. Dice la confesión que Dios nos justifica imputándonos la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos. Cristo en su obediencia activa, habíamos visto que cumplió toda la ley de Dios, nunca falló en absolutamente ninguno de sus puntos, sino que su vida fue de total agrado. Y recordamos inclusive las palabras que el Padre le dio en el monte de la transfiguración cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vivió en total agrado al Padre. Toda la vida que Él vivió fue en perfecta obediencia y lo hizo en representación de su pueblo. Él vivió en nuestro lugar y en su gracia, en su abundante gracia, nos viste de esta justicia. Así Dios consideró la justicia de Cristo como si fuera nuestra justicia. Pero además de obedecer todo lo que la ley manda, Cristo sufrió también todo lo que la ley impone sobre los que quebrantan sus mandamientos. Jesús murió en la cruz. Y cada que digamos Jesús murió en la cruz, no solamente es como una frase más que estamos repitiendo, es algo más que debemos estar meditando. Jesús en verdad murió en la cruz en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia. Tenemos entonces así una doble imputación. Cristo lleva sobre sí nuestros pecados, Cristo muere en nuestro lugar, y a su vez Él nos da la justicia y rectitud, su justicia y rectitud, porque ha vivido perfectamente en nuestro lugar. De esta manera, Dios puede declararnos justos y Él puede seguir siendo justo y veraz. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es lo que hace Dios para justificarnos. Él quita nuestra culpa, nos declara justos por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Y todo esto es completamente gratuito y no por algo que nosotros merezcamos. Termina el párrafo 1 diciendo que todo esto lo obtenemos por la fe, dice el párrafo, la cual no tienen de sí mismos, es don de Dios. Esto nos introduce al tema del párrafo 2, que ahora iniciamos y que podemos titular la fe, el único instrumento, también podríamos llamar el único medio para ser justificados.
Podemos ver primeramente, de acuerdo a lo que termina diciendo el último párrafo, que la fe es un don de Dios. Y recordamos el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. Dependemos de la gracia de Dios para que podamos creer. Dentro de nosotros mismos no hay absolutamente ninguna virtud, ni siquiera la fe. Pero al mismo tiempo somos nosotros los que debemos de ejercer esa fe. Es decir, nosotros mismos somos los que debemos de creer y no Dios. La fe es el medio que Dios ha designado para que podamos recibir la justificación. Ahora, si gustas acompañarme, vamos a leer el párrafo 2 de nuestra confesión. Dice así el párrafo 2: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Y después vemos el desglose de los versículos que fundamentan esa doctrina. Entonces podemos ver que tenemos dos partes en este párrafo. La primera parte la podemos titular: somos justificados por la fe sola. Dice la confesión que la fe es el único instrumento de la justificación. Y es muy importante que podamos entender, aunque más adelante la misma confesión va a ampliar en la doctrina de la fe. Pero por el momento va a haber elementos que nos va a servir para poder entenderlo. Por la fe es que somos unidos a Cristo y obtenemos todas las bendiciones que Él ganó en nuestro lugar, incluyendo el perdón y nuestra justificación. Así que después de que somos llamados eficazmente, somos llamados y después regenerados, entonces Dios nos capacita para poder creer en Cristo, y de esta manera, una vez que podemos creer en Cristo, obtenemos o recibimos la salvación. Esto podemos llamarlo el orden lógico, pero todo sucede en un momento. Nadie puede ser justificado si no pone plena y absolutamente su confianza en Cristo. Es indispensable la fe para poder recibir la justificación. Yo anhelo que el Espíritu de Dios pueda obrar por estas palabras para aquellos que no han entendido esta obra de gracia por medio de la fe, puedan alcanzarla por medio de este párrafo y esta doctrina que es tan clara. Esto también lo podemos corroborar a través de muchísimos pasajes de la Escritura. Decíamos, la fe es indispensable para recibir la justificación. Y de una forma muy clara, en aquellos pasajes en que niegan que el hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Y hay un pasaje contundente con respecto a esto que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo niega rotundamente que el hombre pueda ser justificado por medio de guardar la ley, al reiterar en 3 ocasiones que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. 3 veces lo reitera solo en este versículo, pero al mismo tiempo también reitera 3 veces en este mismo pasaje que solamente es por medio de la fe en Jesucristo que podemos ser justificados. Es decir, es necesario tener fe en Cristo para poder obtener la justificación. En este sentido podemos ver entonces que la fe antecede a la justificación.
Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué determinó Dios que la fe fuera el instrumento por medio del cual uno puede ser justificado? ¿Por qué Dios determinó ese? ¿Por qué quizás no determinó o eligió alguna otra virtud que pudiera haber sido el amor? Y podemos dar algunas razones con respecto a esto. En primer lugar, por la naturaleza misma de la fe. Al quitar la confianza en uno mismo y ponerla solamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, quitar la confianza en uno mismo y depositarlo en la persona y en la obra de Cristo. ¿Qué es la fe? Es confiar y descansar en lo que el Señor ya ha hecho. Es abandonar cualquier intento de agradar a Dios por medio de nuestra voluntad y confiar enteramente en Cristo. La fe es creer que Jesús ha pagado toda la deuda que nosotros teníamos con Dios al llevar en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. La fe es rendirse completamente y reposar en la obra consumada de Cristo. Espero que, a pesar de que de repente baja el volumen del micrófono, voy a tratar de hablar fuerte para que no se pierda lo que se está hablando mientras seguimos nivelando el sonido. Esto es normal, todos están hablando, ya se perdió. Entonces, mientras vamos ajustando lo que haya que ajustar en este día. Ahora continuamos. En las palabras de la confesión, es recibir y confiar en Él. De manera que la fe es la única manera en que podemos dejar de confiar en nosotros mismos y aún en nuestras propias obras para descansar solamente en Cristo. No hay nada de qué gloriarnos. La fe es la mano vacía de aquel que reconoce que no hay nada bueno en sí mismo y que no tiene nada que ofrecer, sino solamente, y esta palabra me gusta mucho, sino solamente se aferra a Cristo, en el único que puede obtener el perdón y la justicia perfecta delante del Padre. Cuando el Señor hace un llamado a mi vida, yo no entendía claramente a qué me debía de aferrar, pero yo sabía que debía anclar mi fe en algo, sea una columna como la que está aquí enfrente, sosteniendo esas bases de aluminio, pero ahora creo que es claro, debemos de aferrarnos total y absolutamente a Cristo. Y eso es mucho más sencillo que imaginar un ancla u otras cosas. Dice Filipenses 3, versículo 9, y ser hallado en Él, este es uno de los versículos que tenemos aquí en la confesión, dice, y ser hallado en Él no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la fe es congruente con el hecho de que la base de la justificación es solamente la justicia de Cristo. A veces también solemos decir la siguiente palabra, y creo que muchos la hemos utilizado en algún momento: mira a Cristo y serás salvo. Esto es tratando de citar lo que dice el profeta Isaías. Y en cierta forma hay objetividad y realidad. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿pero qué queremos decir cuando le decimos a Dios, mira, ve a Cristo? Lo que queremos decir es que la fe es semejante a un ojo que mira. Porque cuando el ojo está observando, no puede verse a sí mismo. Siempre tiene que enfocar algo que está fuera de sí. De la misma manera la fe. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, cuando dejamos de mirar nuestras propias obras o nuestras propias justicias y más bien la ponemos en Él, es que podemos ser salvos. Y aquí es como aquello que se ha predicado 1, 2 veces, creo yo, en esta congregación. Es como aquellos israelitas que miraban la serpiente, recuerdas que estaba en aquel mástil, la serpiente de bronce,
Y después de que los israelitas eran picados por esas víboras ardientes y de alguna u otra manera trataban de buscar y mirar la serpiente, en ese momento recordamos que ellos eran sanados. De la misma manera nosotros, cuando podemos buscar de una y otra manera hasta llegar y encontrar la obra consumada en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Dios ha elegido también nosotros decíamos, al ver la obra de Cristo, por la fe es que somos salvados de la muerte que nos trajo el pecado y de la culpa que teníamos en Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios ha elegido la fe como el único medio para ser justificados porque demuestra la gracia que es ofrecida en el Evangelio. La justificación nos es ofrecida de manera gratuita por medio del Evangelio. No es necesario hacer absolutamente nada para ser declarados justos delante de Dios, sino que en el momento, si no es en el momento en que nosotros confiamos en Cristo. En el momento que nosotros confiamos en Cristo, nosotros somos declarados legalmente justos. Sin culpa, sin castigo, recibimos ahora todas las riquezas de su gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, Dios ha elegido la fe como el único medio para ser justificados, porque exalta la gloria de Dios y abate por completo el orgullo del hombre. Dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, el cual nos ha sido hecho por Dios, y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. De esta manera la salvación que recibimos es para su gloria, es por gracia, es por Cristo y es por medio de la fe. Y repito esta pequeña frase que es muy importante. La salvación que recibimos es para su gloria, es por su gracia, es por Cristo y es por medio de la fe. Finalmente, el párrafo 2 termina contrarrestando un malentendido que también surge muy a menudo con respecto a esta verdad. Si Dios nos ha justificado con la justicia de Cristo para siempre, la pregunta sería la siguiente: ¿podemos vivir entonces en pecado y en total libertinaje? La respuesta es determinante. Aquí ya aplicamos el término determinante y es no. Dice la confesión, sin embargo, no está sola, hablando de la justificación, en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Aunque somos justificados por la fe sola, esta fe, como dice nuestra confesión, nunca está sola. Si es fe verdadera, producirá buenas obras. Esa es la evidencia de una fe genuina. Debemos entender que la salvación que tenemos en Cristo es un paquete completo. Junto con la fe en Cristo recibimos otras virtudes como la paciencia, la esperanza y el amor. Y por lo tanto, la fe verdadera va a producir una vida piadosa. No puede haber una persona que diga que haya sido justificada y pueda permanecer viviendo llena de pecado. Eso es totalmente incongruente y absurdo. No existe eso. Lutero dijo: las obras no se toman en consideración en lo que respecta a la justificación, pero la verdadera fe no dejará de producir buenas obras, como el sol no cesa de dar su luz.
Cuando ponemos entonces nuestra confianza en Cristo, no solamente comenzamos a amar a nuestro Salvador, sino también podemos y estamos ahora capacitados para amar a nuestro prójimo. Pablo lo dijo así en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, cito, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y mientras que Santiago lo expresa de la siguiente manera, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que vemos que esta acusación que muchos, inclusive muchos arminianos nos hacen al decir que la doctrina de la justificación lleva al creyente a pecar, es totalmente falsa, errónea, absurda, y después de leer las Escrituras raya en lo ridículo. La Escritura una y otra vez menciona la fe junto con el amor. Y aquí yo recordaba el texto que está en el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 16, donde hablando de esta relación entre la fe y el amor, Pablo diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Versículo 15, perdón. Por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe, está la primera parte, en el Señor, y de vuestro amor, y ahí vemos la relación, la fe y el amor, para con todos los santos. Toda la fe y el amor normalmente va de la mano, es un fruto evidente. Porque aquel entonces que ha sido justificado para ser librado de la culpa del pecado, también ha sido libertado del poder y de la esclavitud del pecado, y ahora, capacitado por el Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo, puede producir fruto. Amén.